Un mundo aparentemente estable. En un mundo donde las noticias se suceden a una velocidad vertiginosa, pocos eventos logran detenernos en seco y hacernos reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como humanidad. Hoy, abordaremos un tema que ha despertado un torbellino de emociones, teorías e inquietudes. ¿Estamos ante la posible muerte del Papa Francisco? ¿Y si esto estuviera vinculado a una antigua profecía bíblica sobre el octavo rey? Si este tema te genera curiosidad, quédate hasta el final, suscríbete para no perder más contenidos como este, y no olvides dejar tu like si te impacta lo que descubrirás hoy. La figura del Papa Francisco ha sido, sin duda, una de las más influyentes del siglo XXI. Un pontífice diferente, cercano, polémico para algunos y revolucionario para otros. Muchos lo han visto como un símbolo de esperanza, renovación y apertura dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, tras años de papado marcados por desafíos internos, tensiones políticas y un visible deterioro en su salud, empiezan a surgir preguntas que van más allá de lo tangible. ¿Qué pasará cuando Francisco ya no esté? ¿Qué implicaciones tendría su muerte para el mundo religioso y político? Y, lo más inquietante, ¿existe alguna conexión profética entre su figura y las advertencias bíblicas del octavo rey? Este no es un tema menor. Desde las calles de Buenos Aires hasta los pasillos silenciosos del Vaticano, pasando por foros digitales y debates teológicos, el nombre del Papa Francisco despierta pasiones. Pero hoy no nos limitaremos a lo que dicen los titulares o las redes sociales. Hoy nos adentraremos en una narrativa más profunda, casi mística, que conecta el presente con visiones apocalípticas descritas hace miles de años. Te invito a abrir la mente y dejarte guiar por esta historia que va más allá del dogma, más allá de la religión institucionalizada. Comenta aquí abajo lo que sabías sobre esta profecía antes de ver este vídeo, y qué opinas sobre su posible conexión con la actualidad. Ecos de una profecía olvidada. Muchos han escuchado hablar del enigmático octavo rey mencionado en el libro de Apocalipsis, pero pocos se han detenido a analizar su verdadero significado. En el capítulo 17, versículos 10 y 11, se habla de 7 reyes, de los cuales 5 ya han caído, uno está presente y otro aún no ha venido. Luego, aparece un octavo que, aunque forma parte de los 7, va hacia la perdición. Esta figura ha sido interpretada de múltiples maneras, como sistemas políticos, imperios, líderes religiosos o incluso papas. Lo que más llama la atención es cómo estas referencias han sido conectadas por estudiosos y creyentes a lo largo de los séculos con la sucesión papal, especialmente desde las profecías de San Malaquías, que muchos afirman habrían predicho la llegada de Francisco como el último papa antes del juicio final. En este punto de nuestra historia, surgen los primeros desafíos. No se trata simplemente de aceptar o rechazar la profecía, sino de enfrentarnos a las preguntas incómodas que genera. ¿Y si realmente estuviera ocurriendo ante nuestros ojos algo que fue anunciado hace siglos? Muchos teólogos y místicos han dedicado sus vidas a descifrar estos pasajes, y algunos han sido considerados herejes por sus afirmaciones. Uno de ellos, por ejemplo, fue Malachi Martín, un sacerdote jesuita irlandés que escribió sobre luchas internas en el Vaticano y habló, de forma velada, de un papa oscuro que vendría antes del colapso. Estos mentores del misterio, aunque controvertidos, han sembrado semillas de duda y curiosidad en miles de personas, dejando un legado de preguntas que hoy resuenan con más fuerza que nunca. En paralelo, existen también aliados que ayudan a iluminar el camino en medio del caos. Investigadores independientes, historiadores religiosos y hasta exorcistas vaticanos han afirmado que hay señales claras de una batalla espiritual en curso dentro de la misma Iglesia. Estos aliados no necesariamente están de acuerdo entre ellos, pero coinciden en un punto: algo profundo y trascendental está por suceder. En este punto, no se trata solo de creer o no creer, sino de estar dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Te invito a comentar si conocías esta interpretación del octavo rey y si crees que estamos más cerca del fin de una era. Y si este contenido está despertando nuevas perspectivas en ti, deja tu like para que podamos seguir creando temas como este. El misterio de los 7 reyes y el trono del Vaticano. Para entender la magnitud de la profecía del octavo rey, es necesario regresar en el tiempo y observar cómo ha evolucionado el trono del Vaticano. Desde la fundación de la Iglesia Católica, cada papa ha sido más que un líder religioso, ha representado una figura política de poder global. A lo largo de los siglos, se han sucedido pontífices que marcaron la historia con decisiones que afectaron reinos, guerras, tratados de paz y movimientos sociales. Algunos han sido santos venerados, otros, personajes oscuros que mancharon el legado de la institución.
En este complejo juego de luces y sombras, surge una inquietud. ¿Es posible que estas figuras correspondan, de algún modo, a los 7 reyes mencionados en Apocalipsis? La teoría más difundida entre los estudiosos del misterio señala que estos reyes podrían representar a los últimos papas desde el surgimiento del Vaticano como Estado independiente en 1929. Según esta interpretación, Pío XI sería el primero de esta serie, seguido por Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y finalmente, el Papa Francisco. Lo inquietante es que, de acuerdo con este conteo, Francisco sería el octavo, cumpliendo así la misteriosa condición, el octavo que es de los 7 y va a la perdición. Esta idea no está exenta de polémica, y muchos la rechazan por considerarla alarmista o infundada. Sin embargo, otros la consideran una advertencia clara y directa que no debe ignorarse. Dentro del propio Vaticano, el ambiente ha cambiado. Hay tensiones internas, divisiones ideológicas y una lucha velada entre líneas teológicas conservadoras y progresistas. El pontificado de Francisco ha estado marcado por una apertura hacia sectores antes marginados, como las comunidades LGBTQ, y así como un fuerte enfoque en temas sociales y ecológicos. Para muchos, estos cambios son señales de renovación, para otros, signos del desvío de la fe tradicional. Este conflicto ha provocado un eco profético. Si realmente Francisco fuera el último papa, estaría preparando el camino para una transformación espiritual global o para un colapso institucional. El trono del Vaticano ya no es un lugar de consenso, sino un campo donde se libra una batalla silenciosa. Comenta aquí abajo cuál crees tú que ha sido el papel más importante del Papa Francisco hasta ahora. Y si este análisis te resulta valioso, considera suscribirte, hay mucho más por descubrir. Señales en el cielo y en la tierra, el presagio del cambio. A lo largo de la historia, los momentos de transición profunda casi siempre han estado acompañados por señales. No necesariamente milagros visibles o catástrofes globales, sino patrones sutiles que, para quienes saben observar, indican que algo está cambiando. En el contexto del papado de Francisco, estas señales han aparecido tanto en lo espiritual como en lo político. Desde eventos climáticos inusuales durante apariciones públicas del Papa, hasta declaraciones sorprendentes que rompen con siglos de tradición. Algunas personas han comenzado a percibir estas manifestaciones como una preparación, o una advertencia, del cielo. ¿Casualidad? ¿O la manifestación de una antigua profecía que comienza a hacerse realidad ante nuestros ojos? Una de las señales más impactantes ocurrió en 2020, cuando el Papa Francisco apareció completamente solo en la plaza de San Pedro bajo una lluvia constante, bendiciendo al mundo en medio de la pandemia. Esa imagen dio la vuelta al mundo, cargada de simbolismo. Parecía el retrato de un pastor solitario en medio de un mundo herido, una figura frágil en representación de una humanidad perdida. Algunos vieron en esa escena una conexión con el 7º sello del Apocalipsis: silencio, espera, juicio. Además, las recientes dificultades de salud del Papa, su necesidad de apoyo físico constante y sus múltiples cirugías han intensificado la sensación de que el final de su pontificado se aproxima. Pero lo que más inquieta es el creciente número de voces que aseguran que su muerte podría marcar el comienzo de una nueva era, no necesariamente luminosa. En las calles de Roma, en los templos de América Latina, y hasta en comunidades religiosas de África y Asia, hay un murmullo que se repite: algo va a pasar. No se trata de una sensación generalizada de miedo, sino de expectación. Grupos de oración han comenzado a reunirse más seguido. Monasterios antes silenciosos se llenan de vigilias nocturnas. Incluso algunos sacerdotes han comenzado a hablar con mayor franqueza sobre el fin de los tiempos, citando pasajes bíblicos que antes se evitaban en las homilías. Todo esto no sucede en el vacío. La humanidad vive una crisis de sentido, y la figura del Papa, como símbolo universal, se convierte en el epicentro de esta inquietud espiritual. Si has percibido este cambio en el aire, cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia también es parte de esta historia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir explorando juntos estos misterios. El día después, entre el temor y la revelación. Imaginemos por un instante que la noticia se confirma: el Papa Francisco ha muerto. Las campanas de San Pedro doblan con lentitud, el mundo observa con respeto, incredulidad y una extraña ansiedad. Se convoca al cónclave, pero esta vez, algo es diferente. No es solo la elección de un nuevo papa lo que está en juego, sino la sensación profunda de que se ha cerrado un ciclo histórico. Las calles se llenan de peregrinos,
Las redes sociales hierven de teorías, los medios no se ponen de acuerdo sobre cómo abordar el suceso. Entre la tristeza colectiva y la ceremonia solemne, emerge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué viene ahora? Lo que para algunos sería simplemente una transición protocolar, para otros representa el inicio de algo mucho más profundo. En foros religiosos y círculos de estudio bíblico, se habla del octavo rey con creciente seriedad. Muchos creen que el sucesor de Francisco no será un líder convencional, sino alguien cuya aparición marcará un punto de inflexión. No necesariamente un anticristo en sentido literal, pero sí una figura envuelta en conflicto, ambigüedad y poder. Algunos incluso interpretan que el octavo rey no es un solo hombre, sino un sistema, una estructura que se apoderará de lo que queda de la fe tradicional, redirigiéndola hacia una nueva forma de espiritualidad globalizada, desligada de sus raíces originales. Esta posibilidad no solo despierta temor, sino también una fascinación difícil de explicar. Y es aquí donde la narrativa alcanza un punto crítico. El día después de la muerte del Papa no será solo el inicio de un nuevo papado, sino una prueba de fuego para millones de creyentes en todo el mundo. ¿Seguirán a la nueva figura? ¿Se apartarán buscando respuestas en otros caminos? ¿O se atreverán a cuestionar lo que durante siglos ha sido incuestionable? La elección del nuevo Papa será observada con lupa. Cada gesto, cada palabra, será analizada en busca de señales. Algunos verán en él esperanza, otros, la confirmación de una profecía cumplida. Sea como sea, el mundo no volverá a ser el mismo. ¿Y tú, cómo crees que reaccionarías ante un evento así? Déjalo en los comentarios. Y si sientes que este tema merece ser compartido, compártelo con alguien que también esté buscando respuestas. La transformación del creyente, despertar en medio del caos. Ante un evento tan trascendental como la muerte de un papa considerado por muchos el último de su línea, el impacto emocional en los creyentes es inevitable. Pero más allá del duelo, surge algo más profundo, el despertar. Aquellos que durante años siguieron la fe de manera rutinaria comienzan a mirar los textos sagrados con otros ojos. Las profecías, antes relegadas a los márgenes de la interpretación oficial, cobran nueva vida. El creyente común, que antes asistía a misa sin mayores cuestionamientos, ahora se convierte en un buscador. Este despertar puede ser desconcertante, pero también transformador. De pronto, el mundo espiritual se convierte en un mapa lleno de símbolos, señales y misterios por descifrar. Historias personales emergen como faros en medio de la niebla. Un hombre en México que soñó con una figura vestida de blanco siendo rodeada por lobos. Una mujer en Filipinas que, tras la muerte de su madre, encontró consuelo leyendo el Apocalipsis y entendió la muerte como un principio, no un fin. Jóvenes en Europa que, desencantados de la institucionalidad religiosa, comienzan a formar pequeños grupos de estudio bíblico, buscando sentido más allá de las homilías convencionales. Estos testimonios muestran que, en medio del caos, hay una transformación silenciosa, pero poderosa. Es como si el dolor y la incertidumbre se convirtieran en catalizadores de una nueva fe, más íntima, más consciente, más conectada con lo eterno. Y mientras esto ocurre a nivel individual, también se gesta una transformación colectiva. El concepto de iglesia se redefine, ya no como un edificio o una jerarquía, sino como una comunidad de almas despiertas que intuyen que algo trascendental está ocurriendo. Esta comunidad comienza a desafiar estructuras establecidas, a replantear dogmas y a abrazar la búsqueda como parte esencial de su fe. Ya no se trata de tener respuestas absolutas, sino de caminar juntos en medio del misterio. En este punto, el creyente ya no es solo un espectador, sino un protagonista de una historia milenaria que parece estar escribiendo su capítulo final. Si esta parte de la historia te toca el alma, déjanos un comentario con tu experiencia de fe más significativa. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora, aún hay revelaciones por venir. La sombra del octavo rey, entre la esperanza y la perdición. La figura del octavo rey, como descrita en el Apocalipsis, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, desde las más simbólicas hasta las más literales. Algunos sostienen que se trata de un sistema global de control espiritual, otros lo ven como una persona concreta que asumirá el liderazgo religioso tras el Papa Francisco. Pero lo más inquietante no es su identidad, sino su propósito. El texto bíblico lo describe como alguien que es de los 7 y va a la perdición, lo cual sugiere una continuidad disfrazada, una figura que aparenta ser familiar pero que lleva consigo una semilla de destrucción. Esta ambigüedad ha alimentado teorías sobre infiltraciones ideológicas,
alianzas ocultas y el surgimiento de una falsa espiritualidad que desviará a muchos del verdadero camino. En este escenario, se presenta una dicotomía poderosa, esperanza o perdición. Para algunos, el octavo rey no es necesariamente un villano, sino el último eslabón antes de un gran despertar espiritual. Como si su presencia marcara un punto sin retorno, un colapso necesario para que nazca algo nuevo, más puro y auténtico. Esta visión, aunque minoritaria, encuentra eco en ciertos movimientos cristianos alternativos que ven en la crisis de la Iglesia una oportunidad para regresar a las raíces del Evangelio, libre de estructuras humanas. Para ellos, la caída del sistema actual es una señal de que Dios está limpiando el terreno para un renacimiento espiritual. Pero este renacimiento no estará exento de dolor, persecución y confusión. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones más tradicionales asocian al octavo rey con una figura de engaño y destrucción. Es el lobo con piel de cordero, el líder carismático que unifica bajo una bandera de paz, pero cuyo fondo es oscuridad. Esta visión ha sido reforzada por líderes religiosos, autores de profecías contemporáneas y místicos que alertan sobre una gran apostasía. En esta narrativa, el octavo rey es el precursor del juicio, un anticristo que se infiltrará en la Iglesia misma. Esta tensión entre la luz y la sombra, entre la restauración y la caída, mantiene al mundo en vilo. ¿Será el próximo papa el portador de una luz final o el velo que cubre la verdad? ¿Estaremos al borde de la revelación o del engaño total? Es tu momento de opinar. ¿Cuál de estas visiones resuena más contigo? Déjalo en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, dale like al vídeo. Es señal de que este mensaje te está haciendo pensar. Después de todo lo que hemos explorado, las profecías, los signos, las interpretaciones y las emociones que despiertan, llega el momento de volver a nuestro mundo cotidiano. Pero algo ha cambiado. Ya no somos los mismos. Esta travesía por los misterios del Vaticano y el simbolismo del octavo rey no solo nos ha planteado preguntas sobre el futuro de la Iglesia, sino también sobre nuestro propio papel como individuos de fe, buscadores de verdad o simplemente como seres humanos enfrentando una realidad que se transforma rápidamente. No se trata de entrar en pánico, sino de despertar. De mirar con ojos más atentos lo que antes dábamos por sentado. De abrir la Biblia no como un libro antiguo, sino como una brújula viva para tiempos inciertos. Cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Podemos quedarnos en la superficie, viendo estos acontecimientos como meras noticias pasajeras, o podemos sumergirnos en su significado más profundo. Este vídeo no pretende imponer una verdad absoluta, sino invitarte a la reflexión. ¿Y si realmente estamos viviendo los últimos capítulos de una era espiritual? ¿Y si el cambio que tememos es también la puerta hacia algo más luminoso? Volver a nuestras vidas diarias con esta conciencia puede hacernos más sensibles, más atentos al prójimo, más comprometidos con lo que creemos. Es posible que la verdadera preparación no sea para una catástrofe global, sino para una transformación interior. Porque antes de que llegue cualquier fin, hay un llamado a despertar el alma. Así concluye esta travesía, pero no el camino. Las preguntas siguen, los signos se multiplican, y tú formas parte activa de esta historia. Por eso, queremos saber, ¿qué piensas ahora? ¿Crees que la muerte del Papa Francisco puede marcar el inicio de una etapa profética? ¿Te sientes parte de este tiempo de cambio o lo ves desde fuera? Deja tu comentario, porque tu voz también enriquece esta comunidad. Y si sentiste que este vídeo te aportó algo nuevo, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Tal vez alguien más necesite escuchar estas palabras hoy. Nos reencontramos en el próximo capítulo, con nuevos misterios, más historia, sobre todo, con el corazón abierto para seguir descubriendo juntos.